enseñaron, ¿no?, que los aborígenes murieron con la conquista y que no quedó nada. Y no es cierto. El ADN es una molécula bastante resistente, es decir, que se conserva más o menos inalterada a lo largo del tiempo. ¿Podemos averiguar esas diferencias de dietas en una isla utilizando los isótopos, por ejemplo? Se utilizan unas tecnologías bestiales sin ningún tipo de contenido histórico y al revés, hay unos contenidos históricos muy buenos que no tienen ningún tipo de salida real, ¿no? Saber cómo la gente se adaptó a esos cambios en el pasado nos ayuda a nosotros a saber cómo podemos enfrentarnos a eso hoy en día. Carmen Gloria Rodríguez Santana, eres directora y conservadora del Parque Museo Arqueológico Cueva Pintada. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Canarias Escultura. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo, bueno, el equipamiento está siempre encantado de acoger a personas que quieren difundir qué es lo que hacemos. La Casa Museo cumple este año 50 años desde que fue declarada bien de interés cultural. ¿Cómo nace este espacio arqueológico? La verdad es que tiene una trayectoria muy larga, porque desde el descubrimiento que tuvo lugar en torno a 1862, pues ha habido varias etapas que la han ido jalonando y sin duda 1972, es decir, hace 50 años, cuando fue declarada monumento histórico-artístico, es decir, esa figura que luego se transforma en lo que hoy son los bienes de interés cultural, que es la máxima figura de reconocimiento, de valor patrimonial y sobre todo de protección, que es muy relevante, pues bueno, ese interés arqueológico, yo creo que desde finales del 19 pues quedó patente. Hubo que luchar, tanto desde la propia ciudadanía de Gáldar, en los foros intelectuales, hasta que por fin se consiguió esa declaración, que supuso también la apertura al público, y luego ya en otra etapa mucho más avanzada, pues la apertura de este Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, que ya no solo recoge la cueva, sino todo el ámbito del poblado. En 1862, una serie de trabajos agrícolas relacionados con el cultivo de la cochinilla propició el hallazgo fortuito de la Cueva Pintada. Un vecino de la zona observó sus paredes decoradas y restos de cadáveres, vasijas y otros objetos. Como ocurrió hace muy poco con el yacimiento de Risco Caído, a finales del siglo XIX varios intelectuales, como el antropólogo francés René Verneau, insistieron a las autoridades para que otorgaran a esta cueva en Gáldar la importancia que se merecía. Ya sospechaban que se trataba de un hallazgo único. Años después comprobaron que las humedades estaban afectando a los dibujos y que habían desaparecido vasijas y otros objetos datados inicialmente. El desconocimiento hizo que las obras de protección con maquinaria pesada casi provocaran su destrucción. Gracias a los avisos de investigadores y vecinos contra estas actuaciones se lograron reconducir los trabajos y en 1972 fue declarado Monumento Histórico Artístico. Se decidió entonces comenzar los trámites de expropiación de las fincas colindantes para iniciar un proyecto serio de investigación y en 1986 el conjunto entró a formar parte de la Red Nacional de Parques Arqueológicos del Ministerio de Cultura. Tras la aprobación del Plan Especial para ordenar el recinto y su entorno, en 1996 se iniciaron las obras y en 2006 abrió sus puertas al público el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Y en yacimientos como este encontramos mucha información. Pensamos a veces pues en las edificaciones, en las cerámicas, en huesos incluso, pero hay mucha más información. ¿Qué elementos encontramos y qué nos aportan? Al emprender una excavación arqueológica, siempre se trata de ver la vinculación que tiene el ser humano con el territorio, ¿no? Porque luego hay muchos tipos de yacimientos arqueológicos, puede ser desde un uso funerario, temporal, un conchero al lado de la costa, una necrópolis, como decíamos, un granero colectivo, o en este caso un poblado en el que, claro, descubrimos cuevas y viviendas, con lo cual todo ese aspecto de adaptación al territorio y de constructivo, ¿no? Elementos constructivos son fundamentales, pero claro, una vez que empezamos el despliegue de la ciencia arqueológica, pues claro, es que parece que no tiene fin, y sobre todo ahora que hay tantas técnicas de documentación. La propia tierra nos da información que a veces nos olvidamos, los sedimentos, sus características, lo que tienen con esa disciplina de la micromorfología, pero luego cada evidencia que se recupera, como bien decía, desde una pequeña semilla, un carbón,
una vértebra de pescado, la cerámica, las industrias líticas, los restos de fauna y luego la transformación de esos restos en industrias. Es decir, que hay todo un conjunto, ¿no?, de informaciones que tienen que ser trabajadas por distintos especialistas, pero siempre trabajando con esa visión holística, podemos decir, o de conjunto, para poder interpretar, ¿no?, todo lo que aparece. Pero es cierto que conforme avanza la investigación, parece que hay algo nuevo que podemos emprender, ¿no?, para conocer mejor este espacio. En las 2 últimas décadas, la arqueología ha avanzado de forma exponencial. Los estudios arqueológicos a nivel mundial han sufrido una revolución, y esa revolución ha venido de la mano de 3 métodos científicos. Uno de ellos pues es el carbono 14, el estudio de los isótopos del carbono nos ayuda a saber la antigüedad de las cosas. El estudio del ADN, porque nos permite saber cuál es el origen pues, de los individuos, de las plantas, y también otra de las grandes aportaciones es el uso de los estudios medioambientales, de los restos, por ejemplo, botánicos. Por ejemplo, esto es una herramienta de piedra, porque no se ve. Luego ya se le quita la arena y ya vemos ahí. De alguna forma nos enseñaron, ¿no?, que los aborígenes murieron con la conquista y que no quedó nada. Y no es cierto, hay cosas tan... quizás la lengua la perdimos, o se perdió, o la religión también, pero la alimentación, que es una de las cosas que nos define y que nos nutre, hay cosas que siguen. El frangollo, que es un postre canario, que está realizado pues con el grano molido, guisado en leche, es probablemente aborigen también. Los aborígenes, los antiguos canarios no hacían pan, que no conocían. Lo que hacían era moler los granos y producir coffee. Y hemos encontrado las semillas, y además las semillas carbonizadas, porque probablemente al hacer el gofio y cuando vas a tostar el grano, algunas de esas semillas se quedan más negras o caen al fuego. Y eso es lo que encontramos nosotros y nos permite saber pues, que estaban comiendo gofio. Gran cantidad de información que surge de algo tan pequeño como una semilla, o de elementos más pequeños todavía. Los isótopos estables, pequeños átomos presentes, por ejemplo, en los restos óseos, que pueden dar muchísima información. Nosotros estamos constantemente adquiriendo estas moléculas a través de la comida, del agua. Estamos intentando entender cómo los antiguos aborígenes utilizaban el medio, qué es lo que estaban comiendo. Los del sur comían una dieta diferente que los del norte. Preguntas para que, estudiando semillas, isótopos o todo tipo de datos cruzados, se trata de buscar respuestas, teniendo una única certeza. No vas a saber realmente al 100% lo que pasó. A no ser que haya una máquina del tiempo, es imposible. Nunca podremos estar seguros, siempre habrá una duda, pero bueno, en eso consiste el conocimiento científico. Aquí me gustaría destacar que a veces la arqueología se vincula, como en este espacio, al mundo prehispánico, pero no solo. Está todo ese mundo colonial, la arqueología industrial, es decir, que la arqueología submarina hay muchísimos ámbitos y nosotros contribuimos a lo que puede ser el trabajo directo sobre un espacio que es necesario conservar. Pero lo que sí que existe hoy en día es una gran red de colaboración entre instituciones aquí en el archipiélago, pero también otras universidades, centros de investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sobre todo también fuera, en el extranjero. Aquí tenemos compañeras que han estado en Canadá, en Suiza o que estudian en Holanda. Es decir, que yo creo que lo bueno que tiene esta nueva situación de la investigación es ese entramado para poder trabajar desde aquí de una forma sólida y enriquecerse con lo que se puede aprender también fuera. Mantenemos colaboraciones internacionales con distintas instituciones. Yo sigo vinculada a la Universidad de Stanford, donde hice una estancia postdoctoral. Estamos también colaborando con la Universidad de Copenhague en Dinamarca, con el Max Planck en Alemania. Entonces, al final, los estudios que se están haciendo en otros sitios pues, te inspira pues, a probar las mismas metodologías en Canarias. En realidad, el ADN es una molécula bastante resistente, es decir, que se conserva más o menos inalterada a lo largo del tiempo.
Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es extraer las moléculas que quedan en ese material óseo, material dental, y leer esas moléculas de ADN usando una tecnología que se llama secuenciación masiva, y viendo cómo cambian esas moléculas a lo largo del tiempo y el espacio, pues es cuando podemos empezar pues a buscar similitudes, es decir, si los aborígenes de Canarias se parecen más a una población que a otra, si los aborígenes de Canarias, por ejemplo, tienen una mayor o menor diversidad genética de otras poblaciones, es decir, que si las moléculas que existían de ADN eran todas muy parecidas o eran todas muy diferentes. Y bueno, eso nos va a permitir explorar pues si realmente la evolución de las poblaciones aborígenes fue igual o distinta. Ya sabemos que muy probablemente no fuera así, que cada isla experimentó su propia historia evolutiva. En este proyecto lo que hicimos fue que desde el punto de vista genético se analizaron los marcadores de ADN de los que depende el aspecto físico de una persona, es decir, los que determinan el color de los ojos, el color de la piel y el color del pelo. Y combinando esos resultados con reconstrucciones de tipo forense del rostro de un aborigen, pues fue posible reconstruir cuál sería su aspecto. Lo que pasa es que no podemos olvidar que es una reconstrucción y es al final una imagen que nos ayuda a tener una idea más realista de cómo era la población aborigen. El estudio de poblaciones antiguas y actuales de Canarias usando técnicas de ADN pues tiene una importancia tremenda, pues por ejemplo para el análisis de susceptibilidad a enfermedades, por ejemplo en enfermedades como la diabetes o el asma. Entonces yo creo que es muy relevante en parte por cultura general, por saber de dónde viene uno, pero luego también tiene implicaciones a nivel médico. Estaba pensando en otra especialidad que vino hace relativamente poco a la Cueva Pintada, que fue un experto en la arqueología de los sentidos. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, fue una conferencia fantástica de un profesor de la Universidad del País Vasco, de Sergio Escribano, que la verdad que él tiene una tesis doctoral, es doctor en historia, vinculado sobre todo a los procesos coloniales. Y justamente reivindica una aproximación en la que no dejemos de lado los sentidos, porque a veces concebimos la investigación de una forma fría, con miedo a ir más allá de lo que un documento puede aportar, ¿no? Con una lectura muy científica. Pero las gentes que vivían en el pasado no vivían de una forma aséptica. Los sentidos son fundamentales, cómo se sienten, cómo se perciben. Y él nos hablaba de algo que yo creo que era un ejemplo fantástico, por ejemplo, de lo que son las pesquerías de la ballena en Terranova por parte de pescadores que venían desde el País Vasco y que luego vemos y estudiamos a partir de una serie de grabados en blanco y negro en las que se ve ese proceso de cómo se corta, ¿no?, una ballena para aprovechar su grasa, eventualmente su carne, pero claro, inmediatamente nos ponía una diapositiva de lo que es una captura, ¿no?, de ballenas en las Islas Feroe, donde el paisaje del mar es rojo, ¿no?, rojo, con niños y niñas subidos a los restos de la ballena que nos pueden impresionar, pero claro, tenemos que pensar en esa otra clave, ¿no? O la guerra, el cambio que supone en la guerra matar con una bayoneta, donde hay hasta el ruido, ¿no?, el sentimiento de cómo entra y cómo a partir de un determinado momento las guerras lo que han intentado es alejarse cada vez más y que la muerte sea algo de lo que nos vamos distanciando, que vamos a hablar de hoy en día, ¿no?, de cómo esos misiles llegan por un control de drones. Entonces, bueno, incorporar todos esos sentimientos y emociones que acompañan al ser humano y que la arqueología, si quiere interpretar de verdad, pues tiene que añadir, ¿no?, a esas lecturas.
ir más allá de lo que nos ofrecen los datos, que al ver un vestigio o una fotografía pensemos también en qué percepciones o sentimientos tuvieron aquellos que portaron esos objetos o vivieron en ese periodo. Entran en juego los sentidos. Pensar cómo la materialidad afectaba a los sentidos en el pasado. La historia, la arqueología somos unas ciencias basadas en las evidencias y quizás estas cosas no dejan tantas evidencias. Pero ¿qué pasa? Que porque no dejan evidencias no vamos a dejar de intentar entenderlo como era. A mí me pasó que yo llevaba estudiando la caza de las ballenas durante años, casi décadas, y cuando fui al museo el Whaley Museum, en el Museo de la Caza de la Ballena de Estados Unidos, empecé a ver la dimensión. Dije, yo he visto una historia en blanco y negro y aquí el mar se teñía de rojo. ¿En qué he estado pensando? Entonces veíamos esto como un negocio, los vascos iban allí y tal, les traían esto, hacían su business, pero realmente ¿cómo era la vida de esas personas allí? Se estaban enfrentando a lo que entonces se consideraba un monstruo. Para llegar a esa experiencia he acudido a la poesía del siglo XVII, en la que, bueno, es religiosa y está llena de menciones cada proceso en el que se daba en la caza de la ballena tenía una oración. Entonces había una oración para cuando veían a la ballena, otra para cuando le dan el primer arponazo, otra para cuando ya dejaba de pelear. Entonces todo eso está pautado de una manera que te permite ver lo que sentían de alguna forma esas personas que necesitaban esos tipos de rezos, ¿no? Y es decir, que es un proceso que dices, ¿realmente qué tipo de historia estamos haciendo? ¿Es la historia que somos capaces de hacer o estamos acercándonos más a la historia que como lo podían haber sentido en el pasado? De esta manera nos acercamos de una forma más veraz y realista al pasado, contemplando todos los aspectos posibles que rodearon a sus protagonistas. El reto es contar una historia que sea, digamos, interesante, ¿no? Que la gente la pueda entender sin faltar, digamos, a la parte científica. Y se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido experiencias a la hora de hacer visitas teatralizadas en un yacimiento del entorno, en este caso de Llodio, y hemos hecho una historia realmente que a la gente le sorprendía, que era una historia que enganchaba, pero estrictamente basada en los hechos que sucedieron. Se utilizan unas tecnologías bestiales sin ningún tipo de contenido histórico, y al revés, hay unos contenidos históricos muy buenos que no tienen ningún tipo de salida real, ¿no? Entonces ahí lo que tiene que haber es un trabajo transdisciplinar, no tiene que importarnos tanto qué somos cada uno, sino qué podemos aportar a que eso, digamos, sea una experiencia que sirva a la persona que lo usa, ¿no? La difusión es otro de los objetivos de este espacio. ¿Es difícil acercar estos temas a la ciudadanía? Yo creo que es curioso, cuando hablamos de difusión en el contexto de la arqueología, tenemos como hay como la cara y la cruz. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la arqueología, la tierra, lo que desentrañas, ¿no?, de algo que lleva oculto tanto tiempo, pues siempre atrae muchísimo, con lo cual tienes como un terreno ganado para despertar esa motivación y ese interés. Pero por otro lado, es verdad que leer los vestigios arqueológicos es extremadamente complejo. A veces enseñamos, ¿no?, el poblado y claro, quedan unas cuantas hiladas de lo que eran muros, techos, casas, viviendas. Entonces, claro, toda esa legibilidad sí que exige pues un despliegue de incorporar lo que nosotros llamamos como herramientas comunicativas, interpretativas, que es necesario desarrollar, pero que bueno, que desde la museografía es justamente el gran reto, ¿no? Cómo podemos comunicar mejor y trasladar cómo funcionaban determinadas herramientas, cómo eran estas viviendas, y entonces pues bueno, ahora también la ayuda, sin duda, de todas estas técnicas de documentación y técnicas digitales para transmitirlo, desde la virtualidad, la realidad aumentada, las recreaciones 3D, pues ayudan, pero yo creo que hay que medirlo, ¿no?, y utilizarlas para todo aquello que el ojo no puede ver o no puede captar. A veces han venido por aquí proponiéndonos recrear una vivienda indígena, ¿no?, en el yacimiento, pero claro, tenemos una réplica a tamaño natural 1:1 que podemos tocar, mirar, entonces no tiene sentido. Entonces hay que realmente equilibrar el uso de lo digital
y lo real, lo palpable y lo que genera una experiencia vital, directa, ¿no? Que eso yo creo que hay que hacer hincapié. Canarias ofrece una serie de espacios culturales donde los visitantes pueden hacerse una idea de los modos de vida en la época prehispánica y cómo discurrieron los años inmediatamente posteriores a la conquista. En La Palma, por ejemplo, además del Museo Arqueológico Benaurita, donde se representan las costumbres de los primeros pobladores, está el Parque Arqueológico de la Cueva de Belmaco, con interesantes inscripciones en la roca. Fuerteventura cuenta con varios centros de interpretación de la cultura de los majos. A esa red se unió en 2020 el Museo Arqueológico de Betancuria, que reabrió sus puertas tras una ampliación de sus instalaciones. El Museo de la Historia, ubicado en el Castillo de San Gabriel, en Arrecife, muestra parte del pasado de Lanzarote con el aliciente para el visitante de estar en el interior de una fortaleza del siglo XVI. Y sobre un asentamiento más antiguo aún se encuentra el Ecomuseo del Poblado de Guinea, en El Hierro, que conserva algunas de las viviendas de los primeros habitantes de la isla. Más hacia el suroeste está el Parque Cultural del Hulan y sus conocidos petroglifos. Y esta casona del siglo XVIII alberga el Museo Arqueológico de La Gomera, donde se pueden conocer datos y detalles sobre los usos y costumbres de los primeros pobladores. En Tenerife, el Museo de la Naturaleza y la Arqueología es sin duda un referente del patrimonio histórico de Canarias. La isla cuenta con otros espacios dedicados a la investigación y la etnografía, como la Casa de Carta. Y el Museo Canario en Gran Canaria es otra de las grandes instituciones de estudio y conservación del legado aborigen, con miles de piezas en sus fondos y vitrinas. En la isla, como en el resto del archipiélago, hay varios yacimientos con centros de interpretación como Risco Caído o el Maipés de Agaete. Hacen un esfuerzo por hacer atractivos temas a veces un poco áridos. Hay una actividad, por ejemplo, que me ha llamado la atención, que es la de qué historias cuentan las espinas, ¿no? ¿De qué va esta actividad y a quién va dirigida y qué es lo que quieren contar a través de esa actividad? Esa actividad surge porque siempre colaboramos con las miniferias, ¿no?, de la ciencia y la innovación que se organizan desde la Agencia Canaria, justamente de innovación y de desarrollo, es decir, la CICI, y que porque tiene un nombre rarísimo, bueno, la CICI, y claro, con la pandemia tuvimos la necesidad de salir, ¿no?, en esa ventana en línea, y el primer año fue en torno a la arqueobotánica, pero este año el tema escogido justamente por esa miniferia era el mundo de la pesca. Y como controlamos mucho ese tema, porque justamente mi tesis doctoral fue sobre el estudio de los restos de peces recuperados en yacimientos arqueológicos, bueno, hicimos una actividad primero en línea, que también se puede recrear presencialmente, y además con unas técnicas muy televisivas, porque eran con falsos directos para explicar, ¿no?, en una sesión de 3/4 de hora lo que supone encontrar restos de peces, cómo se encuentran esos vestigios, cómo se estudian con una colección de comparación, cómo así podemos saber qué especies se capturaban, para luego ir adentrándonos en lo que supuso dentro de la economía, cómo se pudo, ¿no?, procesar, cómo se escamaban esos pescados con unos cuernos de cabra, que hemos hecho experimentación y parece que así fue. Es decir, llegar hasta un taller final donde los jóvenes pues pueden diferenciar y determinar especies. Sobre todo está dirigido a grupos de la última etapa de la ESO y también de bachillerato. Pero bueno, la verdad es que sí que ha salido, estamos contentas con el resultado, sí, la verdad. En esas interpretaciones también se van añadiendo con el paso de los años pues los cambios de las propias sociedades, por ejemplo, la incorporación de la mujer a todos los ámbitos hace que también se mire hacia esos yacimientos o hacia cómo estudiar la historia con otra perspectiva, ¿no? ¿Qué ha aportado esta nueva forma de ver? Efectivamente, hay justamente estamos en ese proceso de intentar hacer relecturas, ¿no? Ese es un nombre que a mí me gusta mucho, que unas compañeras, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, han puesto en marcha se llama así, proyecto Relectura, para justamente volver, ¿no?, a los museos, a las vitrinas, a esos textos, a esas imágenes en las que parece que las mujeres no están, o que las interpretaciones se hacen pues con conceptos que son del siglo XXI y que no tienen nada que ver. Pongo un ejemplo, ¿no? Mi compañera Asun Martínez, también en Altamira, habla de un objeto que a lo largo de 20.000 años
porque se concibe en el solutrense, en el paleolítico, no ha cambiado, que es una aguja. Una aguja que es un elemento apuntado con un agujero, ¿no? Empezó siendo de hueso y hoy en día las encontramos de metal, pero no hay nada que haya superado el concepto de aguja en 20.000 años cuando queremos coser, ¿no? Y claro, poner una imagen de una aguja paleolítico en una vitrina, ya puedes imaginar a una mujer cosiendo, ¿no? Entonces no tiene por qué. Entonces nos toca a nosotros pues romper esa lectura primaria, vamos a decir, de intentar concebir que casi siempre tenemos a costureras y que son las mujeres vinculadas a la costura. Es decir, no sabemos quién pudo usar esta aguja, ¿no? Muchas veces cuando se hace una lectura en la que se pone a una mujer, por ejemplo, con el arte, ¿no? El arte paleolítico dibujando, y dice, ¿y cómo sabes que era una mujer? Preguntan enseguida mucho. Dice, bueno, ¿y cómo sabes que era un varón o un hombre el que lo hacía, ¿no? Entonces, es ese cuestionarse permanentemente lo que tenemos que ir incorporando, además de otras muchas, ¿no? Cuestiones vinculadas con la incorporación y visibilizar a la mujer en ilustraciones, en encontrar cierta paridad en la participación en equipos cuando es posible, en las actividades que programamos, ¿no? En que sean arqueólogas y no arqueólogos, porque siempre está vinculado al mundo del hombre, ¿no? La arqueología. Entonces, poco a poco, ¿no? Se van introduciendo todos esos mecanismos a los que nos obliga además la ley, que a veces nos olvidamos que es un mandato legislativo. Hoy tengo la coartada perfecta para hablar de una novela de reciente publicación, El libro de los recuerdos de Idir el Canario, de Juan Carlos Domínguez. Una estupenda novela histórica en la que Idir, un pastor del sudeste de Gran Canaria, nos cuenta su infancia y juventud que transcurren en la época de la conquista de Canarias. Después de tantas novelas sobre la Canaria prehispánica en las que los héroes son guerreros, aventureros, princesas aborígenes, sorprende que el autor elija como protagonista a un miembro de la casta de los trasquilados. Pero es precisamente eso lo que le permite contar este periodo histórico como todavía antes no se había hecho. Rica en situaciones y personajes, parece sorprendentemente bien documentada, lo cual nos permite hacernos un digno retrato de época, sobre la cual aún tenemos muchísimas lagunas que probablemente la moderna investigación acabe llenando. Mientras tanto, novelas como Idir el Canario son una buena manera de imaginarla. ¿Por qué es tan importante conservar nuestro patrimonio? Conservar nuestro patrimonio es importante porque constituyen una parte, ¿no?, de nuestra memoria colectiva y nuestra identidad colectiva, aunque suene un poco a manido, ¿eh? Y es una parte, porque a veces, y es algo que a mí me gustaría recalcar, el patrimonio cultural de Canarias no es solo lo indígena, ¿no? No es ahí donde está solamente lo que hoy, ¿no?, constituye nuestra forma de ser y estar en el mundo, ¿no? Canarios y canarias tenemos una singularidad que se ha forjado pues, a lo largo de muchos siglos y donde efectivamente hay una herencia indiscutible de esas primeras poblaciones que llegan, pero luego hay aportes, ¿no?, que se van sumando y enriqueciendo y sobre todo dando singularidad a esta comunidad autónoma, ¿no? Y para entendernos hace falta saber, ¿no?, de dónde vienen cada una de esas aportaciones con lo mejor y lo peor. Es decir, tenemos que reconocernos en todo lo que somos. Yo creo que esas lecturas a veces que vienen del arte contemporáneo son también esenciales. Por eso a mí me gusta reivindicar, ahora que acabamos de pasar el Día de Canarias, no solo lo indígena, sino todo lo que nos hace ser como somos. ¿Y en ese camino qué queda por hacer? Pues queda por hacer, yo siempre digo que mucho, sobre todo en sensibilización hacia ese concepto no solo de patrimonio cultural, tangible o intangible, ¿no?, ese patrimonio inmaterial también que nos marca, sino en reconocer este territorio, ¿no?,
e ir de la mano, por eso ir concibiendo mejor toda esa unión entre lo que somos, entre naturaleza y patrimonio cultural, que es donde vamos caminando, ¿no? Antes parece que eran mundos irreconciliables y que ahora nos vamos acercando a ese concepto más integrador de un patrimonio cultural y natural que es necesario preservar, ¿no? Tanto en el interior como en nuestras costas, ¿no? Esos mares que nos necesitan. Y en esa línea, bueno, con esa Agenda Canaria 2030, que bueno, en un reciente congreso de museos de Canarias pues hemos abordado y que tiene el gran acierto de poner a la cultura, que no está incluida dentro de esos objetivos 2030. En cambio, la Comunidad Autónoma de Canarias ha decidido incorporar decididamente la cultura y ese patrimonio material e inmaterial como la base en la que tienen sentido todos los demás, ¿no? Reconocernos todos los demás. Pues muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos las puertas de la Cueva Pintada de Galdar. Muchísimas gracias a ustedes por ese interés en este espacio arqueológico que es verdad, en un año en el que cumplimos una fecha muy, muy especial.